salud y bienestar. El director del Instituto Nacional de Salud, entidad pionera en Colombia, más de 105 años, 106 años en la generación de ciencia, de tecnología, en cuanto a vacunas, en cuanto a enfrentar pandemias, como las ha vivido el país a lo largo de esta centuria. El médico, el doctor Giovanni Rubiano. Muy buenos días, director. Muy buenos días para ti, todos los integrantes de la mesa y todos sus oyentes. Muy buenos días a todos. Gracias, director del INS, el Instituto Nacional de Salud. Vamos a hablar, como lo anticipamos, sobre el tema de la posibilidad que Colombia, posibilidad real en el gobierno del cambio, vuelva a fabricar vacunas. Escuchemos a la ministra de Salud, Carolina Corcho, hablando sobre este tema hace algunas horas. Hoy es histórico porque con Bogotá vamos a retomar uno de los proyectos más importantes, digamos, en términos de ciencia, tecnología e innovación en el país, para forjar una comunidad científica propia que pueda empezar no solamente a producir vacunas que serían compradas por el Ministerio de Salud y Protección Social para poder dar cuenta de su programa y de su plan ampliado de inmunizaciones del país, sino, y esa es la razón por la que están acá el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Instituto Nacional de Salud, para que haya apuestas de investigación e innovación para aportarle al mundo nuevas formas de producir vacunas. Entonces, en ese sentido, esto es importante para el gobierno nacional y para el presidente Gustavo Petro, en el sentido de que una de las apuestas fundamentales del gobierno nacional tiene que ver con la industrialización del país. Y esto es una de las líneas de industrialización del país en el campo de la gestión del conocimiento y el saber, que es uno de los elementos que ha presentado el presidente Gustavo Petro. Sí, entonces allí, director, esto estuvo en este encuentro, la alianza con el gobierno de Bogotá sobre este tema para que nuestro país vuelva a generar vacunas. ¿Estamos lejos todavía de recuperar esa vocación? Mira, básicamente decirte que el Instituto Nacional de Salud cumplió hace muy poco 106 años y recordemos que en sus inicios se producían vacunas. Hace más de 20 años se dejaron de producir vacunas en el Instituto Nacional de Salud, tristemente, por decisión política en su momento de considerar que era más económico importarlas que producirlas. Y entonces eso motivó a que se dejaran de producir las vacunas en nuestro país, que adicionalmente no solamente era para nuestro país, sino que nosotros producíamos y suministrábamos vacunas a toda la región de Sudamérica y Centroamérica. Eso fue una situación lamentable desde el punto de vista de salud pública y por eso aplaudimos y acompañamos esta iniciativa de Bogotá Bio en el plan y en el proyecto de producir vacunas a nivel nacional, iniciativa pues aquí con Bogotá. En todo caso, nosotros estamos muy contentos y acompañando esta propuesta científica. Director Giovanni, me imagino que es una muy buena noticia, sobre todo para justamente la comunidad científica y en materia de investigación. ¿Cómo ven entonces esta noticia de poder generar, pero además continuar este proceso investigativo que se siga fortaleciendo en materia de educación, además a nivel de Colombia? Bueno, pues mira, nosotros hace poco, de hecho, aún estamos en pandemia, ya estamos como en esa última fase de la pandemia del COVID-19 y vivimos todos los países de Sudamérica y Centroamérica una situación calamitosa, como todo el mundo de la pandemia, pero cuando vino la producción de vacunas y cuando vinieron los poderosos países del norte a expender sus vacunas en su población, vimos cómo nosotros quedamos de últimos, cómo nosotros nos tocó el rezago de las vacunas y eso fue un escenario muy triste para todos los países del sur. Y en ese sentido vinieron las reflexiones. ¿Por qué nosotros tenemos que depender siempre de biotecnología de los demás países en vez de nosotros producirla? Entonces, para nosotros esto es realmente muy provechoso, muy bueno. Y lo que queremos hacer es generar más propuestas de innovación, de investigación, de ciencia y de tecnología. Definitivamente tenemos que buscar la forma de apropiar más recursos para la ciencia, más recursos para la investigación. Recordemos que el Instituto Nacional de Salud es el instituto asesor científico por excelencia del Ministerio de Salud y Protección Social y de todo el país. Allí se generan los datos bioestadísticos y epidemiológicos y de salud pública oficiales y allí se genera investigación y vigilancia epidemiológica. Entonces nosotros acompañamos esta propuesta de Bogotá, pero vienen adicionalmente más propuestas de producción de vacunas y de medicamentos.
privada, en el 82% es pública, y también estamos revisando un proyecto muy interesante que están proponiendo de desarrollar vacunas humanas. Igualmente con la Universidad de Antioquia estamos proyectando la producción de medicamentos genéricos. Entonces tenemos unas apuestas muy interesantes a nivel nacional y por eso acompañamos y aplaudimos todos estos proyectos que se generan. Director Rubiano, precisamente en este acompañamiento que realizará el INS para la producción de vacunas, ¿se tiene estimado cuándo iniciaría la producción de vacunas en esta primera fábrica en el país? ¿Y cuáles serían en principio esas primeras vacunas? ¿Sí? Bueno, la alcaldesa Claudia López el día de ayer exponía que Bogotá Bio iba a proyectar la primera producción de vacuna a nivel distrital a finales del año 2025, iniciando el 2026. Realmente estamos muy atentos a la proyección del cronograma por parte de Bogotá Bio. Nosotros estaremos muy pendientes como órgano asesor y consultor en ciencia y tecnología para apoyar justamente esos procesos, y estaremos justamente también atentos al cronograma. Estamos pendientes de esa proyección. Y en relación a las vacunas, pues también indicaba la alcaldesa que se iba inicialmente a producir una vacuna contra el COVID y acto seguido 2 vacunas importantes del esquema PAI. Una era la influenza y otra era la de neumococo, que como todos sabemos son vacunas que previenen enfermedades de alto impacto en salud pública, especialmente para los menores. Sí, en sus primeros meses de edad. Doctor Rubiano, si bien es una iniciativa con proyección al futuro, ya usted mismo lo acaba de decir, estamos hablando de un par de años, 3 años, podríamos también empezar dentro de esa proyección a pensar en la posibilidad de que Colombia, fortaleciendo este proyecto, no solo las produzca, las vacunas o algunos medicamentos, sino que se convierta también en un país que exporte esa materia prima? Seguramente así será. Primero garantizaremos la demanda nacional, como pasa hoy con el suero antiofídico, que nosotros en el Instituto Nacional de Salud producimos. Nosotros producimos el suero antiofídico que abastece todas las poblaciones del país para cuando hay accidentes con serpientes, con toda suerte de víboras. Y en este sentido nosotros apropiamos nuestra producción y, por supuesto, también abastecemos a los países vecinos como Perú, Ecuador, incluso Brasil y Venezuela. Entonces, como en las vacunas, muy seguramente va a ocurrir lo mismo. De hecho, como ocurría en el pasado, hace más de 20 años, nosotros producíamos y abastecíamos el mercado regional. Director, usted lo mencionaba ya hace un rato, el Instituto Nacional de Salud cumple ya 106 años, ya habían producido vacunas. ¿Cómo estamos en materia de infraestructura? Me imagino que ya se cuenta con algo, ¿se necesita algo más, actualizar o se puede partir ya de esta experiencia y además de estos laboratorios con los que ya se contaban? Mira, nosotros sí tenemos una infraestructura muy importante en relación a la investigación en salud pública. Tenemos 5 líneas misionales en el instituto, que es la investigación en salud pública, redes, tenemos la producción y vigilancia de salud pública con el Observatorio Nacional de Salud. Nosotros estamos proyectando en relación a la infraestructura unas ampliaciones que seguramente van a ser necesarias para estos proyectos, pero si me lo permiten, este Instituto Nacional de Salud proyecta la actual administración. Es un Instituto Nacional de Salud que debe desconcentrar su actividad en el territorio. En 106 años, el Instituto Nacional de Salud hasta la fecha ha estado donde ustedes lo han visto, ahí al lado de la registraduría, en la 26 con 50, y no ha salido de allí. Manda comisiones, históricamente ha mandado comisiones, pero retornan esas comisiones de 1 a 2 personas al territorio. Entonces, esta administración proyecta desconcentrar el instituto y vamos a hacer un piloto con el departamento de La Guajira. Nosotros vamos a trabajar de la mano con la entidad territorial y es allí donde más nos necesitan que vamos a trabajar de la mano con las comunidades. Muy bien, 7:40. Muy importante eso que nos está diciendo el director del Instituto Nacional de Salud, Giovanni Rubio, con quien seguimos conversando a esta hora, Misaji.
Claramente seguimos conversando con el director Rubiano y precisamente queríamos que ampliara un poquito más sobre ese acompañamiento que va a hacer el Instituto Nacional de Salud para que esta fábrica empiece a producir las vacunas. Ese acompañamiento será en asesoría, será en recursos, será en inmunizaciones. ¿Cómo será ese acompañamiento por parte del INS? Nosotros tenemos una experiencia previa muy importante. En el país, recordemos que hace más de 20 años hacia atrás, nosotros éramos los únicos productores de vacunas en Colombia y en la región, ¿sí? Acompañados con Brasil, con Cuba y con Argentina, nosotros producíamos vacunas. Hoy solamente produce a nivel regional Cuba, Brasil y Argentina, y entonces tenemos una experiencia muy importante. Lo que nosotros podemos aportar es, pues, obviamente, las líneas de investigación. Tenemos un bioterio, que es un sitio muy especializado, que es un espacio, digamos, científico, donde se almacenan y se mantienen, pues, animales en unas condiciones muy particulares para hacer justamente ensayos clínicos y aprovechamiento de los mismos para las pruebas y las fases de las vacunas. Entonces, todo nuestro equipo científico, todos nuestros profesionales, nuestros doctores en investigación, biología molecular, etcétera, van a estar muy atentos para poder apoyar esta y otras propuestas que vengan. Colombia Hoy Radio.